dejando de hacer sus cotidianidades para venir a disfrutar de este pastel. Señoras, señores, el interés en hacer estos libros y presentárselos es poder contribuir a completar la historia de este país, que son capítulos que le faltan, porque nos han engañado desde siempre y a Tomás Bobadilla lo han dejado sin estudiarlo. Es un personaje histórico que no ha sido suficientemente estudiado, y ni siquiera suficientemente, no ha sido estudiado. A Tomás Bobadilla se le ha condenado sin agotar el debido proceso. Es triste, porque también ha sido con mentiras. Señores, debo presentarle a Tomás Bobadilla entonces en lo que nosotros llamamos en verdadera dimensión. Tomás Bobadilla realmente había nacido en Neiva en 1786. España había tenido el dominio de la parte oriental de la isla por más de 3 siglos, o alrededor de 3 siglos. Pero finalmente España le cedió a Francia en 1795, mediante el Tratado de Basilea, esa parte que por 3 años fue de ellos. Y entonces ahí paró la continuidad de España. Quienes podían decidieron marcharse. Y entre esos que podían marcharse estaba la familia Bobadilla Briones. Se fueron para Puerto Rico. Por ahí se formó ese muchacho. Y sus primeros empleos fueron allá en Puerto Rico. Siempre que de escritura y de lectura, nada de factoría. Que no tenemos nada contra la factoría, pero lo que queremos decir es que el tipo era muy aplicado, muy inteligente y con una visión de futuro bastante proyectada, bastante amplia, que es tanto que hasta el sol de hoy tiene vigencia. Hasta hoy esa visión de Bobadilla tiene vigencia. Entonces, una vez agotado la presencia de Francia aquí, luego de la batalla de Palo Hincado y la entrega otra vez a España, porque volvimos a ser españoles, regresa a esa familia de Puerto Rico, o desde Puerto Rico. Ya aquí, Tomás Bobadilla participa en todo lo que fue el periodo de España Boba y participa con lo que conocemos como en la historia, como la efímera, que fue de muy corta duración, por eso se le llama así. Y eso, ahí ocupó Bobadilla la tesorería de ese estado, que se llamó con 4 nombres: Estado Libre de Haití Español, que de eso el líder fue Núñez de Cáceres. Pero como eso fue abortado el día 9 de febrero de 1822, llegó Boyer y inició una dominación que duró 22 años. Claro que en esa dominación también Bobadilla tuvo empleos y participó, no hay dudas. Pero al final vino el movimiento de la reforma en Haití y derrocaron los haitianos de Occidente. Todos éramos haitianos, hasta los de Oriente éramos haitianos. Pero los haitianos de Occidente derrocaron a Boyer. Al derrocarlo vino Gerard. Gerard, con todo y que era de la reforma, continuó la dominación. O sea que nosotros no ganamos más nada que quitarnos del dictador y tal vez facilitar las cosas. En esa medida, Bobadilla participa en lo que es el movimiento independentista y lo encabeza. Atiendan de aquí para adelante los aportes de Tomás Bobadilla. Lo encabeza. Hubo un movimiento que poca gente conoce, pro-independentista, pero que no tuvo mucha proyección, en las matas de Farfán. Lo comandó un señor de apellido Pimentel. Eso no pasó de la inquietud de querer, pero no poder. Igual pasó con un movimiento en Asua, que fue el de los afrancesados, encabezado por Báez. Y siguiendo para acá, encontramos en Santo Domingo que los curas, Pamiés, que era español, y el peruano de Lima, que era Hernández, tenían una idea también de independencia anti-haitiano y pro-español. Y ser pro-español para ese tiempo implicaba ser monárquico, esclavista.
En esa medida, también había otro movimiento de iguales características en Puerto Plata, encabezado por el señor López Villanueva. Todos esos movimientos fallaron, fracasaron. Encontramos una carta en noviembre 15 de 1843, firmada por Sánchez y por el hermano de Duarte, donde le piden a Duarte que venga y que traiga armas, recursos, aunque sea a costa de una estrella del cielo. Tampoco se dio, eso no se dio. Entonces Bobadilla recoge a todos esos independentistas fracasados y se plantea a Bobadilla el manifiesto del 16 de enero de 1844. Ningún movimiento anterior de todos los que hemos mencionado tenía unos planteamientos reivindicativos para cada grupo de los posibles integrantes de ese movimiento tan amplio. Bobadilla tenía contemplado en ese manifiesto, y está ahí todavía, la conquista que le corresponde a cada uno de los grupos integrantes. Y la cuestión arranca desde los que fueron esclavizados antes, y si todavía eran esclavos, se le garantiza que en la nueva república no habrá esclavitud. Entonces, a partir de ahí pueden darse cuenta qué conservador podía pensar en abolición de la esclavitud. Es una posición muy revolucionaria hasta el sol de hoy. En esa medida también se plantea las libertades y los derechos políticos de cada uno de los participantes. Le garantiza la libertad de prensa, le garantiza la libertad de cultos, le da a la Iglesia Católica todos los privilegios que podría merecer y que se lo habían quitado los haitianos. Bobadilla lo hace todo. Y entonces llegamos a la convocatoria para el 27 de febrero, en la noche, en una esquina de la ciudad colonial, en un punto alejado, muy cerca del mar, en lo que hoy todos conocemos como la Puerta de la Misericordia. ¿Quién invitó para ahí? ¿Y por qué hay que ir ahí? En una ciudad que no tiene luz, que no tiene comunicación, que se conocen todito y toditos se acuestan con la gallina a las 8 de la noche. Entonces, había que tener a alguien con un gran poder de convocatoria, pues Duarte se había ido el año anterior y con él se fueron Pina y Pérez. No sabemos qué habrá hecho Benito González, que también era uno de los duartistas. No sabemos qué hicieron. Entonces, se ha demostrado que fue Bobadilla que convocó para la Puerta de la Misericordia. Y es de Bobadilla la idea de ir de la Puerta de la Misericordia al Baluarte del Conde. ¿Y por qué? En el Baluarte del Conde estaba la pólvora, estaban las armitas oxidadas y malitas que tenían los ocupantes. De ese modo, Bobadilla es quien proclama la independencia la noche del 27 de febrero de 1844. Sánchez aparece en la madrugada del 28 de febrero, cuando ya estaba proclamada la República. No se sube la bandera de noche. No le pueden decir a nadie que subieron la bandera en el Baluarte del Conde la noche del 27 de febrero. Eso es mentira. Entonces, en ese momento de estar en el Baluarte del Conde, a la Junta Gubernativa que preside Tomás Bobadilla, se le comunica que del otro lado del río, en lo que se llamaba Monte Grande, tal vez algo como es hoy Jainamosa, el 9, los Trinitarios, los Solares y Vivienda, una zona de esa, había un conato de alzamiento de unos afrodescendientes opuestos a la independencia. Y Bobadilla con el gobierno cruza el Osama, que no era lo que ustedes ven hoy, que era un río de verdad. No había puentes. Y era de noche. Y va y sofoca ese movimiento. Y al sofocarlo, Bobadilla le ha evitado a la nueva república recién nacida de anoche la lucha en el frente interno, cuando todavía se esperaban
y no habían iniciado todavía las invasiones haitianas. O sea, la patria está en deuda con Tomás Bobadilla. Le evitó la lucha en el frente interno y le garantizó con eso su soberanía. Bajo el mando de Tomás Bobadilla se ordena en el primer decreto de la Junta Central Gubernativa la abolición de la esclavitud. Lo que se le había prometido a los amotinados el 28 de febrero se cumple el día 1 de marzo. Bobadilla ha cumplido con la promesa. Y no solamente sofocó ese movimiento. Los afrodescendientes, encabezados por Santiago Basora, fueron integrados a la lucha por la independencia, creando con ellos el batallón africano. Es ahí donde está el embrión de nuestro ejército nacional. Tomás Bobadilla es el creador del ejército y también de la marina. Bajo su mando se escenificaron todas las batallas de marzo y abril que los historiadores han llamado la primera campaña. La batalla, comenzando con escaramuzas que podían ser como la Fuente del Rodeo por Neiva y llegando hasta el 19 de marzo en Asua, había que ganar la primera y cortarle el paso a los que querían llegar a la capital. No pasaron de Asua. Pedro Santana apareció y hasta ahí llegaron. En ese sentido, Tomás Bobadilla nos garantiza la soberanía. Y siguiendo en ese derrotero, sucede la batalla del 30 de marzo en Santiago, hasta donde no han enseñado. Es una cuestión mágica que como que no se ganó, como que se fueron. Sencillamente se tiraron algunos tiritos y estaba llegando la noche. Se estableció, vamos a hablar, vamos a conversar y vamos a hacer estos tiros para mañana. ¿Qué acelera la huida de los haitianos? Un papel que mandó la Junta Central Gubernativa de la capital a Santiago. Y en esa conversación, ese conversatorio, le mostraron el papel a Pierrot, que era el general que estaba en el norte. Y Pierrot ve que ese papel dice que su presidente, Gerard, había muerto en Asua en combate. Y él dice, pero a mí me interesa ser presidente y yo quiero ser jefe también. Y estoy peleando por un país que no tiene presidente. Mejor me voy. Y se alzó. O sea, esa batalla del 30 de marzo se ha ganado de una manera con un papelito que mandó la Junta Central Gubernativa. Y a nuestro querido Mella le perdemos el rastro el 21 de marzo. Cuando desde Santiago, siendo el jefe del norte, sale para San José de las Matas a buscar gente para combatir. Usted manda, usted no va. Usted pasa gente. Sin embargo, lo perdimos. Y la información nos llega porque la manda también un general de La Vega. Ni siquiera nos mandó eso el general que está encargado de la zona. Lo manda un general de La Vega, que ya se ganó la batalla el 30 de marzo. Bobadilla hace uso de todo esto y entonces también Bobadilla ya en abril le declara la guerra oficialmente a Haití. La Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, le declara la guerra oficialmente a Haití. Tenemos que en esa situación Bobadilla nos ha proclamado la independencia, nos ha dado la nacionalidad, nos mantiene la soberanía y también hace generales de brigada a nuestros padres de la patria. Bobadilla es que hace a nuestros generales, a nuestros padres de la patria. Entonces vemos que es necesario conocer a Tomás Bobadilla, estudiarlo, estudiar el manifiesto, porque en el manifiesto encontramos que la república que pretendemos defenderá el sistema democrático. ¿Dónde Bobadilla vio eso del sistema democrático? Porque Puerto Rico era una colonia, Cuba era una colonia, Haití con que era república pero no era democrático. ¿Dónde se vio esto? Entonces eso es parte de la visión futurista de este señor que todavía está vigente. Nosotros tenemos que entender que estamos frente a un hombre sobresaliente, que no entendemos por qué nuestra historia le ha marginado y le ha sustraído todos sus aportes a la fundación de la misma.
Nosotros estamos ante un gigante de la historia que lo que hizo y lo que ha hecho hasta el sol de hoy es algo de carácter continental y de carácter universal. Crear una república, crear un estado, eso conlleva una delimitación territorial, un cambio de nombre de ese territorio, un cambio del gentilicio de esos habitantes. Entonces, hoy tenemos, y está contemplado en el manifiesto, que el gentilicio dominicano y dominicanas está contemplado desde antes de fundar la República en el manifiesto del 16 de enero de 1844, y el nombre de la República, República Dominicana, también está contemplado ahí. Al momento de la independencia y al momento del manifiesto, solo había 4 provincias. Todavía La Vega no era la 5ª provincia. En el este entero era el Seibo. Para el sur y la frontera era Azua. Para el norte Santiago y Santo Domingo como la capital. También encontramos en el manifiesto que Santo Domingo no era de Guzmán. Eso es últimamente que le han llamado de Guzmán. Es Santo Domingo el nombre de la República, el nombre de la capital. Y también encontramos más adelante que Bobadilla hace la defensa de que la capital siempre debe ser el asiento del gobierno y debe ser Santo Domingo. Porque hubo un momento de 1858 que los del norte quisieron poner la capital en Santiago mediante una constitución que fue muy democrática y no se aplicó, que la de Moca. La constitución de Moca fue muy democrática y quisieron llevar la capital de la República para Santiago. Bobadilla defendió eso y estableció que no, que la capital tiene que seguir siendo Santo Domingo, nunca de Guzmán, siempre Santo Domingo. En esa medida tenemos a Bobadilla, que sin lugar a duda lo ha hecho todo, Y nosotros lo que estamos haciendo es continuando en explicar y dar a conocer a ese prócer que fue 3 veces prócer, porque también cuando se sucedió la restauración tuvo el primer triunvirato de la República, en el cual estaban los generales Gregorio Luperón, Federico de Jesús García y Pedro Antonio Pimentel. Pedro Antonio Pimentel decidió ir a atender su propiedad y para dejarse vacante, llamó a Bobadilla para que se ocupara de eso. Y entonces esa ocupación es manejando el gobierno, la parte del gobierno desde Santo Domingo, el este del país y el sur del país. Lo que quiere decir que a Bobadilla le tocó, junto con esos generales, volver a manejar el poder ejecutivo y en una mayor extensión de territorio. Ante todas esas verdades inocultables que hacen de este documento algo irrebatible, nosotros queremos poner ese libro en su mano esta noche para que se inquieten y se interesen en investigar y aumentar la investigación, investigar y aumentar la investigación en torno a Bobadilla. Buenas noches.